It's a pleasure to be here today. Es un placer estar aquí hoy día. Han sido 5 años desde que vine la última vez al Perú y es un lugar que se ha hecho muy especial para mí. Luego, ¿cómo hago para regresar? Vine acá para mi doctorado en Antamina desde el 2013 al 2017. Pasaba varios meses al año ahí y hice un gran resumen de las cosas que hice ahí. Lo que voy a mencionar el día de hoy es la versión de campo de mi investigación. La parte más interesante va a ser como resultado de eso, porque conozco la audiencia diversa que hay de la industria y de la academia y voy a tratar de mezclar esas ideas de ambos lados y que espero que ustedes encuentren útil. Y la pregunta final de mi investigación es cómo que Antamina se convirtió en un depósito de mineral gigante, y eso es lo que vamos a estar explorando el día de hoy. Antamina está ubicado a unos 270 kilómetros al norte de Lima, en los Andes centrales, y con una elevación de 4.500 metros sobre el nivel del mar. El área estuvo acá apreciada en el Pleistoceno, como pueden ver en la imagen, y pueden ver el lago Antamina. Está dentro de ese cerca, ahí no estaba ahí hasta 1989, año 2000. Y eso es como se veía en 1998. Y una historia rápida del área: la minería se dio aquí desde tiempos muy antiguos. La exploración moderna no llegó ahí hasta los años 50 y se hizo factibilidad y a fines de los 90, y la minería empezó en el 2001 y esta continúa el día de hoy. La mitad de mi investigación fue el 2015. Este era el tajo principal y como lo decía, entonces se encontró una mena gigante. Entonces alrededor del año 2015, cuando estaba ahí, la huella se había expandido de 3 por 1.5 kilómetros, una profundidad hasta 2.000 metros de profundidad, son 2 kilómetros. Determinaron que había skarn mineralizado. En algunos casos ni siquiera veíamos el fondo de este sistema. Así que realmente es un sistema gigantesco. Para el año 2020, Antamina era el 6º productor de cobre y zinc en el mundo, más grande, y tenía una vida de mina de 28 años, y escuché que al parecer esta vida se ha extendido. Y otra cosa que los hace un gigante es que es un cuerpo skarn continuo, centrado en un depósito de cobre pórfido de multifase. Y es quizás hay más cuerpos en el distrito, ¿no? Pero este es uno continuo y por lo tanto es gigante. Entonces está dentro de la faja metalogénica andina. Hay otras en esas mismas. Tienen la calco alcalina y magma, esa combinación en composición, y esto se parece a muchos depósitos están en el norte de Chile, etcétera, por su geodinamismo. Entonces se ha convertido en un depósito gigantesco. Voy a empezar con la respuesta a esta pregunta, así que se pueden ir después de eso si desean, pero es una combinación de factores y realmente es que hay múltiples pórfidos fértiles
y es un sistema estructuralmente centrado. Tenemos un suministro ilimitado de cajas de roca y además es una profundidad del emplazamiento impresionante. Entonces lo que vamos a hablar es, vamos a hacer una breve vista de la estructura y las rocas huéspedes, luego vamos a ver los pórfiris y los skarns y vamos a terminar viendo cómo fue el descubrimiento de Antamina. Para muchos de ustedes esto va a ser una revisión rápida, pero Antamina está situada en la franja del Marañón, en el centro de Perú, y en el caso de Antamina está rodeado de rocas carbonatadas de Cretáceo, y es una subducción de un cizallamiento donde vemos muchos de los depósitos minerales tienen esta forma, ¿no? Acá un poco más detalle con respecto a las rocas fuentes. Tenemos carbonatos cretáceos en estas formaciones y muchas complicaciones estructurales ahí. Hay muchos engrosamientos estructurales y composicionalmente tenemos la formación Humasha, que es más limpia, y la formación Selendín, que es más clásica y no tiene mucho componente dolomítico en estas dos, así que es un buen ejemplo de un skarn cálcico. A escala del depósito, en la máquina de esta viene de Redwood en 2004 y ha sido simplificada. En el mero centro tenemos un patrón blanco sencillo que indican los pórfidos de Antamina, que son rodeados de eso. Tenemos una zona que se llama un skarn garnet marrón, y rodeando esto tenemos un skarn verde. Y quizás sea difícil de ver, pero es un halo de un color más claro alrededor de esa zona, y eso tiene que ver la extensión del metamorfismo. Y esto, las líneas punteadas indican determinan los límites del metamorfismo de Antamina, y el verde y el marrón son las áreas de mayor recursos, y al noroeste tenemos otro depósito llamado Condorcocha, que es parte de ese mismo sistema, y voy a hablar de ellos también un poquito hoy. Entonces, con respecto a la estructura, es muy sencillo. Este es un conjunto transpresional. Entonces acá necesitamos un peso para elevar esto. Entonces estos son en el sistema de fallamiento donde está Antamina, y este es un paso de menos resistencia para la intrusión de los termofluidos para interactuar con estas rocas carbonáceas. Eso lo podemos ver en el A y en el B. Una vez que los pórfidos y los skarns, bueno, primero quiero darles un poco de la anatomía del sistema skarn, muy genérico. Cuando uso esta terminología durante el resto de la charla, en Antamina la alteración potásica se representa como un segundo, como algo así. En el endoskarn se refiere a skarn que ha reemplazado la roca ígnea. Entonces, y los exoskarn se refiere al mármol. Y en estas imágenes, esta imagen al lado representa una intrusión genérica, y el rosado es la vena que entra, que tiene algunas alteraciones potásicas, y está en un lugar, en un cuerpo de limestone que tiene un patrón de ladrillo. Entonces tiene muchos fluidos asociados
y también estos se utilizan para explicar el contexto de las venas, pero los fluidos pasan, que estos en un primer lugar van a ser los fluidos de alta temperatura que impulsan una reacción entre la roca liberando calcio y utilizando esto para combinarse con otros minerales y dentro de esta intrusión estaremos formando el endoskarn y outside vamos a tener el exoskarn. Y en esto va a depender del volumen y la duración de los hidrotermales. Esto implica que tenemos múltiples intrusiones durante el mismo tiempo y se puede crear un depósito skarn bastante grande. En la parte de abajo tenemos imágenes de diferentes partes del sistema, sobre todo antamina, en la imagen número 1. Los menos, el P1, el pórfiro menos alterado, y estoy utilizando aquí una cronología de P1, P2, P3, siendo la 1 la más temprana y la 3 la más tardía, y la transición al endoskarn. Y esto, y en la medida que nos movemos al contacto en la imagen número 2, vemos endoskarn y exoskarn en el contacto, y en la medida que nos movamos al borde del sistema donde tenemos el frente de mármol, ahí hay un contacto donde los fluidos hidrotérmicos básicamente tienen los componentes para crear el skarn. En ese frente, o más allá de este frente, todavía podemos ver evidencias del sistema skarn que nos llevan al mármol, y esto se manifiesta como fluidos. Uno de mis asesores, él me habló de él ha escrito bastante sobre estos fluidos y cómo operan. Antamina tiene una variedad de colores, de skarn y texturas. Y cuando ustedes ven eso y cuando están hablando, por ejemplo, cosas que están fuera de contexto, muchas veces uno no sabe qué está mirando. Y es importante que uno sepa que está mirando, si está viendo un endoskarn o un exoskarn, o cuán cerca o lejos vamos a estar de la fuente de fluidos que tiene el control de dónde se depositan los metales. Hice un estudio en esto, y esto es un capítulo en mi tesis, y no voy a hablar mucho de eso el día de hoy, pero para que ustedes sepan de dónde, cómo son el endoskarn y el exoskarn, publicamos un documento en el 2020 en el Economic Geology, y hablamos de cómo podemos ver a través de esta alteración para saber qué parte del sistema estamos viendo. Y esto es importante porque el endoskarn y el exoskarn pueden tener diferentes dotaciones de minerales, y cuando estamos haciendo formas y dominios es importante saber dónde dibujar esas líneas. Y desde la perspectiva académica queremos tener data sólida para poder saber cómo funciona el sistema, para poder buscar cosas similares. También un poco de las observaciones de campo que hice, y estas son muy importantes cuando hacemos este tipo de campo. Para cualquier trabajo académico o técnico, me parece que eso tiene que estar basado en un contexto sólido. Este mapa del lado derecho lo van a ver en la esquina de muchas de mis transparencias para ver qué parte del depósito estoy hablando. Sobre todo voy a hablar sobre el taco y oscarina. Voy a hablar sobre los múltiples pórfiris, los fenolitos. Voy a hablar un poco de evidencias sobre los pórfiros que van en transición y mostrar algunas ejemplos de la zonificación de las deposiciones. Bueno, acá por lo menos tenemos 11 pórfidos en antamina. Estoy seguro que hay más. Estos 11 son los que yo encontré. En esta matriz de imágenes de roca
En el eje Y tenemos las ubicaciones de los depósitos y en el otro tenemos la generación de los pórfidos P1, P2 y P3. Y estos colores corresponden a los colores en el mapa. En términos generales, en la parte de arriba tenemos TACA, en las instrucciones de TACO que aparecen en rosado, tenemos del P1 hasta el P3. En Condorcocha tenemos un escenario interesante donde el P1 es inferido por relaciones de cross-cutting y no habiendo visto una roca ígnea alterada, solo atestiguando el P2 donde hay el contacto fuerte. Así que tiene que haber otra roca asociada aquí en el P1 en Condorcocha, pero sencillamente no la encontré. Así que vamos a empezar en el suroeste. Es un ejemplo sencillo de cómo funciona la zonificación SCARN. Esto es genérico, donde el verde es exoscarn, amarillo, endoscarn, y lo que no tiene color es mármol. Lo que vemos acá es una geometría bastante fuerte para las instrucciones aquí. Y en esta foto en particular, espero que lo puedan ver, en rojo tenemos los endoscarns, que son pórfidos P1 y han sido completamente convertidos en endoscarns. Y están rodeados por exoscarn. Así que estos son conductos de fluido que han permitido a los fluidos hidrotermales tener acceso a los carbonatos. Y esta foto en particular, que también vemos los márgenes, es que tenemos dos frentes de mármol. Así que este es un ejemplo simpático de cómo funciona la zonificación de SCARN en un lugar como este. Y acá estamos hablando de unos 30 metros de un lado a otro, quizás un poquito más. No, lo siento, no tengo una persona ahí para poder tener la escala. Bajo la geología de la zona TACO, pasé la mayor parte de mi tiempo trabajando en esta parte del yacimiento. Esta sección cruzada, quiero señalar un par de cosas al respecto. Se ha organizado sobre todo basados en las observaciones de campo. Las secciones cruzadas tienen las líneas negras en negrita. Tenemos el verde para el exoscarn, amarillo para el endoscarn, y aquí está indicado como P1 porque nuevamente sobre todo se convierte en endoscarn, que es indicativo de esta larga duración y alto nivel de fluido en las etapas iniciales. Siguiendo a esto, tenemos dos unidades P2A y P2B. El P2-3 es una intrusión de grano fino localizado al centro de la zona, y luego tenemos estas otras unidades que se llaman acá P3. Algo que quiero destacar y que es intencional, aunque estas son interpretaciones de estas secciones, pero tenemos acá exoscarn y endoscarn en P2A y P2B, porque eso es lo que vemos y eso lo vemos en todas las escalas, y esa es una información útil que nos dice un poco de el tiempo en que ocurrieron las cosas. Tengo algunas imágenes de esto. Del lado derecho, extremo derecho, un ejemplo de un scarn con un pórfido P2 en la zona TACO, y los submárgenes son siempre de ayuda para determinar el tiempo, la oportunidad de estas cosas. Esto es aquí donde las observaciones de campo se hacen importantes para la cronología. Esto, otra vista de lo que ocurre en la zona TACO, y nuevamente lo que estamos viendo es de las hipófisis tipo dedos, muchos de ellos que se acercan a esta roca y alterando toda la zona, todo el scarn, y tenemos una sección donde los pórfidos del P2
entran y truncan estas cosas, pero los pórfidos de P2 también están mineralizados, entonces no es una causa de preocupación porque no destruyen la ley, sino son fértiles. En la parte izquierda, el P2 que está cruzando acá el skarn es un contacto fuerte. Ahí no hay endoskarn en esta intrusión del P2, que nos dice que vino más tarde. Y luego en la parte izquierda inferior tenemos evidencia de las múltiples generaciones de venas que implican varias intrusiones. Tenemos el P2B, esta intrusión que son venas de cuarzo, y eso está cortado por una intrusión P3, y ahí es otra generación de venas indicadas por el azul, y esto se llama meladonita de sulfato de calcio. Estos son algunos ejemplos de la transición de pórfido a endoskarn. En la imagen 1 tenemos un pequeño ejemplo de UST, y estos pueden ser encontrados encima de los sistemas de pórfidos. En la imagen número 2 ya lo vieron antes, pero es un bonito ejemplo de la interacción de la vena y los fluidos que convierten ciertas áreas en skarn y también en skarn pervasivo, y el lado derecho es un endoskarn alterado que es cortado por una densa red con venas con cuarzo y abundante sulfatos. Esta es la zonificación del yacimiento de Antamina. Acá tenemos información de perforaciones diamantinas, tenemos mucho molibdeno. Saliendo de esto vemos más cobre, y un poco más lejos vemos zinc, pero también que hay otras cosas, otros metales que son importantes y muestran patrones de zonificación muy interesantes, y estos son realmente importantes para la presentación de hoy. También vemos esta zonificación en estas secciones cruzadas. Lo que quiero que noten aquí es que tenemos el molibdenum cerca al centro, el cobre y el zinc. Antamina muestra una zonificación de color interesante. En el garnet, primero estamos viendo aquí en la parte superior derecha y el patrón en el medio blanco que representa intrusiones de P2 de manera indiferenciada o en transición de P1 con alteración potásica, pero en la medida que se acercan el contacto aquí con el mármol, empezamos a ver el endoskarn. Primero tenemos el rosado endoskarn seguido por el rojo más cerca al contacto, y el marrón y el verde más atrás. Esto es típicamente lo que vemos, y también está indicado en las imágenes que muestra una imagen de lo que ocurre que sigue la intrusión. Entonces si nos acercamos tenemos el color rosado y lo más lejos el color verde. Okay, so the whole point of doing a lot of that field El trabajo todo este trabajo de campo y de la datación de todo esto y los análisis le puse fechas a todos esos pórfidos, y también hice alteraciones con ablación de láser. La primera ronda de datación hice con una ablación de láser. Lo teníamos en la universidad, era rápido y lo podíamos usar. El siguiente método, si no están familiarizados con la diferencia, es que con ese método uno realmente puede apuntar el láser donde usted quiere, de tal forma que uno puede apuntar a ciertas zonas que son más significativas para usted. Tenemos una buena resolución espacial. La resolución no es la mejor de todas. La diferencia con el ID-Teams es que uno consume todo el circonio, así que uno tiene que tener cuidado con ese abordaje. Si uno tiene sobre todo los núcleos heredados,
y algunos antiguos zircons han sido sacados de la roca. Algunos son muy antiguos, muy profundos y reciclan eventos magmáticos en tal forma que tengan una idea de una edad que sea significativa. Antes de gastar el dinero, acá tenemos un resumen de estos agentes. Tenemos que durante la ablación, los TIMS 1 son los que tienen estas barras de error más pequeñas y la parte vacía en el centro. Voy a tratar de mostrarles cómo esto se da durante la escala del depósito. Lo que acabo de iluminar acá es P1. P1 en la zona de taco. Miren, y les voy a mostrar P2. Y que tuvimos P1 y P2 en Usupayares y finalmente P3. El punto de esto es que vemos que hay una tendencia más joven de noreste a sudoeste a lo largo del depósito. Yo creo que eso indica la manera en que estas intrusiones aprovecharon más bien la zona que estuvo ahí. Y muchos de estos agentes y errores se traslapan, que quiero resaltarlo. Esta foto que está ahí abajo del cuadro enfatiza la importancia de tener un buen contexto de campo para estos agentes en casos o estas edades en donde haya un traslape de las edades, donde se pueda saber con seguridad qué rocas vinieron antes y donde se encuentran. Y también he datado la molibdenita, 8 en 2 etapas de molibdenita en antamina. La etapa 1 aparece acá, todas están en skarns. Y nuevamente de noreste a sudoeste, en el depósito en noreste tenemos una de 10.5 millones de años. En el sudoeste 10.39 en etapa 1. Ahora en etapa 2, esto se da casi exclusivamente en los pórfidos ulteriores. Acá podemos ver que tenemos de noreste a sudoeste 9.99 10 MA y 9.68 de edad en el sudoeste. Nuevamente, con estas edades de molibdenita vemos una edad más joven en la misma dirección que las intrusiones. Acá tenemos un resumen de todas estas edades colocadas en los mismos cuadros, pero combinado. Básicamente lo que esto nos muestra es que tenemos una actividad principal magmática hidrotermal, menos de 1 millón de años, y también tenemos unos estadios que muestra la molibdenita de etapa 2, que ocurre luego de esto. Yo tengo la seguridad de que hay más intrusiones que hay que estudiar. Hay mucho más en esta historia. Muy bien, vamos a hablar de toda la parte de exposición de antamina, la parte de levantamiento y lo que conlleva todo esto. Es importante porque indica que estamos en la parte superior del sistema de pórfido. En el caso de antamina, con este corte transversal en dibujo, muestra UST. ¿Dónde hubiera estado UST antes de la erosión? No a escala, no está a escala, por favor. Pero el punto es que parte de esto permanece intacto en las etapas tempranas de la exploración. Y de ahí viene mi ejemplo. Este UST se coloca a 4.200 metros y el P1 lo tenemos ahí, ese pórfido. Sabemos cuál es la edad de P1, que es 10.9 MA. Sabemos entonces que a 10.9 MA se deposita y se está formando sus etapas más tempranas. En cuanto a las inclusiones de fluido, que es el punto de esta charla, si puedo encontrar inclusiones de fluido que han quedado atrapadas básicamente por la presión, la temperatura, la composición sobre las condiciones al comienzo de este pórfido. Tal vez esto sea información útil sobre la historia magmática e hidrotermal y se pueda utilizar esta para ver cuál es la profundidad de la formación. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer aquí. Siguiente diapositiva. Muy bien. Las inclusiones de fluido que salieron de ese UST
Acá tenemos una tabla que resume las propiedades físicas de esto. Finalmente, lo que yo he utilizado para esta parte del estudio ha sido lo que llamo tipo 1. Es una inclusión tipo 1. Estas son inclusiones que tienen un líquido, un vapor, un sólido, un componente salado, hasta 4 diferentes minerales, más un opaco. Y el opaco en estas muestras es un triángulo pequeño, como aparece acá en la mano derecha, de 3 micras. He tratado de hacer un trabajo con esto. No obtuve un buen resultado en base a el trabajo de otras personas que han visto este tipo de inclusiones en depósitos de pórfido de cobre, y otras personas sí han podido determinar que este sólido es probablemente una calcopirita. Dicho bueno, esto pareciera, en base a algunas de las otras propiedades, pareciera ser indicativo de una parte temprana, magmática, hidrotermal, y he utilizado esto para determinar la profundidad de la formación. Debo mencionar que he excluido algunas cosas porque para mí esto se manifiesta como cloruro de calcio, como sólido en congelamiento, y después de discutir con gente que sabe más que yo, determinamos que probablemente era el calcio que se estaba tomando del líquido hidrotermal o del fluido hidrotermal. Y cuando pensamos en el tiempo, todo eso se da rápidamente, pero tenemos el pórfido que se está formando. Muy poco después de ello tenemos el skarn. Pero básicamente ese es el orden, aun cuando es casi simultáneo. Los que tienen este cloruro de calcio, bueno, no lo he incluido en los cálculos. Interesante sobre este tipo de inclusiones, he decidido utilizar para el estudio, que homogenizan con la desaparición de halita, que cuando se están haciendo este tipo de estudios, por lo general se busca la homogenización a la fase de líquido. La burbuja de vapor va a desaparecer y todo al mismo tiempo. Y en algún momento, luego, al momento del calor, la halita eventualmente va a desaparecer, al parecer. Básicamente, el THLB que está en el eje X de este gráfico nos dice cuándo es que cuando el líquido a vapor hace la transición de fase, y el eje Y es la homogenización de la halita. Podemos encontrar una manera, en el 2022 se ha encontrado una manera de utilizar este tipo de inclusiones. He intentado el método de esta gente, de este estudio de Lecumberri, y se ha calculado 90 a 120 megapascales, que corresponde a una profundidad de formación de 4.6 a 3.5 kilómetros. Tenemos un rango, un máximo y un mínimo. Esto, cuando lo llevamos a un modelo de levantamiento, y utilizando el trabajo de otros colegas que han estudiado el levantamiento en este tipo de los Andes, en esta parte de los Andes, tenemos 3.500 metros aproximadamente desde hace más o menos 11 MA. En este estudio quiero recordarles que tenemos una edad de intrusión que se ubica en 10.96, las más tempranas, donde estaba UST, una profundidad de emplazamiento de 4.6 kilómetros. Y sabemos de dónde vino la muestra que representa la parte superior del sistema, que está intacto. Y sabemos, para agregar un poco más a la historia, que hemos retirado 500 pies de roca en la parte superior del sistema, pero el sistema permanece intacto, y esto se debe a la glaciación. Si vemos la situación de 4.6 kilómetros de emplazamiento, esta es la situación número 2, que es nuestro mínimo, nuestro estimado mínimo, y esto se aumenta, se sube con el estimado de levantamiento, y que pareciera que el mínimo es un mejor cálculo de dónde este sistema se ha formado.
Estamos buscando algo en el orden de 3.5 kilómetros de profundidad para que esto llegue a la superficie y se pierda la porción superior del mismo. En resumen, sobre esta parte de aquí, tenemos preparación estructural, una red de intersecciones de fallas, básicamente una zona extensional con flexiones dilatadoras y permitir las instrucciones. También tenemos pórfidos múltiples. Tuvimos por lo menos 11 que pudieron estar disponibles con el tiempo y pareciera que estuvieron ubicados, emplazados en secuencia de noreste a sudoeste, y lo que esto ha hecho es poner a disposición una fuente que está continua de rocas carbonatadas que crea corrientes. Tenemos un skarn, luego otro skarn, y antes de saberlo, todo este sistema va a coalescer en lo que se ve hoy, que es un pórfido de cobre rodeado de una zona continua de skarn. Luego debemos tener esto en la profundidad en el momento correcto, y pareciera aquí que podemos resolver los métodos analíticos de otros, y eso es una posibilidad que lo coloca al tiempo y a la profundidad correcta. Tengo 18 minutos y tengo una sesión de bonificación que pensé que iba a ser interesante para ustedes, así que voy a contarles. 50 millones de años de magmatismo en el distrito de Antamina. Antes que nada, una revisión del contexto geodinámico acá. En el mapa vemos Perú con una serie de zonas estructurales tectónicas, si se quiere, en el mapa que tenemos acá. Básicamente lo que estamos viendo acá son triángulos amarillos que indican dónde tenemos volcanes, los rojos donde hay depósitos de mineral, que esto está en la faja de la altura batimétrica en el piso, en el lecho marino, mejor dicho, que ha llevado a la zona de subducción en más o menos 12 a 11 MAs. Lo que esto ha hecho es que ha interrumpido la subducción, ha reducido el vulcanismo en ese momento, básicamente. La subducción en la parte central del Perú ha cambiado de pronunciada normal a una masomera. Y esto ha originado que haya un levantamiento en la placa que se superpone. La referencia que estoy utilizando acá para el modelo de formación de Antamina, esto tiene que ver con cuando se da en la zona de subducción la cordillera de Nazca. Entonces, en este caso, tenemos fallas perpendiculares, tenemos intersecciones de fallas que en este caso se vuelven lugares importantes para permitir que estos depósitos puedan emplazarse. En algunos otros casos se ha podido relacionar este contexto geodinámico, una formación de depósitos grandes. En el 2015 más o menos, debe haber sido, el equipo con el que yo estaba trabajando en Antamina tomó muestras de diferentes sitios, 32 muestras, y todas de estas están a 25 kilómetros de Antamina. 25 kilómetros indica el círculo amarillo que está en este mapa. Lo que se hizo con esto es datarlo con ICP-MS de ablación. Se hizo un trabajo con una suite completa de geoquímica. También tenemos un mapeo y un contexto de campo para estos estudios.
Las edades aparecen en el mapa. Las rosadas indican el Mioceno, las anaranjadas y las celestes en este caso indican diferentes momentos del Eoceno. En cuanto a la composición, vamos a empezar con las anaranjadas del Eoceno, que son más de composición riolítica y tienden a no tener ninguna biotita, tienen texturas volcánicas, y también tenemos el grupo verde, que también es del Eoceno, pero estos son más andesíticos. Básicamente tienen biotitas solamente y una mezcla de texturas volcánicas y plutónicas. El grupo rosado, debo mencionar que este es el grupo que Antamina está considerando, son dacitas más que nada, o monzonitas. Son del Mioceno y están graficadas acá, con biotita, hornablenda, que son buenos indicadores de un alto contenido de agua en el magma, que es definitivamente lo que estamos tratando de desear tener al momento de la creación de un depósito como este. También tenemos geoquímica de tierras raras en la parte superior. Lo que quiero mencionar acá es que hay una depresión en las tierras raras en el grupo de Mioceno, y también en la parte inferior derecha, probablemente ya han visto este gráfico varias veces, pero estas rocas, las del Eoceno, tienden a tener una composición normal de andesita, dacita y riolita, pero en este caso se puede ver que estos son casos diferentes. Y otros autores lo han observado también. Son depósitos bastante grandes, aparentemente. Tenemos acá un resumen de lo que estos datos nos han dado. Básicamente se puede utilizar esto como un tracer isotópico de los procesos que se dan en la corteza, entre el manto y la corteza. Lo que quiero resaltar acá es la línea en el cero. Es básicamente la composición gruesa de sílice. Cualquier cosa por encima, o cuanto más positivos sean los números, más vamos a decir que hay una contribución del manto. Y cualquier cosa que sea más negativa, empezamos a hablar en ese caso de más de una influencia de la corteza en la composición isotópica aquí. Los colores que están graficados en esta diapositiva hacen referencia al cobre en ppm de todo el análisis de roca que se ha hecho. Por lo tanto, creo al comienzo lo que me gustaría mencionar, algunas cosas que pudieran ser obvias, es que tenemos lo que parece ser valores más positivos en los magmas del Eoceno, más contribución del manto en ese magma. Pero también hay una tendencia hacia tener mayor composición de la corteza. Las del Mioceno, las magmas del Mioceno, están más agrupadas ahí y representan un híbrido de una mezcla de composición del manto y de la corteza. También los valores de cobre son significativamente mayores en estos magmas del Eoceno, en el Mioceno, de lo que son en el Eoceno, se corrige. Tengo un resumen acá de lo que estaba sucediendo en estos tiempos y vamos a ver esto. En el Eoceno, acá como aparece este gráfico, son 60 MAs. Básicamente empezamos con una composición andesítica, riolítica, volcánica principalmente, con una subducción normal, lo que indican los elementos traza y los de tierras raras. En el campo es proximal a fallas de buzamiento al oeste, y vemos cómo se ve el buzamiento en estas estructuras, y se ve una mayor influencia del manto que de la corteza. También hay una brecha acá bastante notable de 38 MAs
hasta el Mioceno, y en estos 25 kilómetros en Antamina, lo que va a ser además un estudio interesante para poder expandir el conocimiento en la región. Básicamente lo que estaba sucediendo ahí es que tuvimos una transpresión Quechua 1, la orogenia de Quechua 1, un cierre de la corteza básicamente, y no hubo intrusiones durante este periodo. Y luego el Mioceno. Sabemos que 11 a 12 MA se detiene la subducción. Luego de este evento tenemos texturas porfiríticas, acíticas principalmente, con alto contenido de cobre, textura pórfida como acabo de mencionar, y también elementos traza tipo Akita, que son los que ocurrieron casi exclusivamente en esas intersecciones de falla. Y en este caso, en base a los datos, hay más evidencia de una contribución de la corteza, que básicamente puede ser un tiempo de residencia más extenso en la corteza, más tiempo de homogenizar el material, que finalmente es lo que ha sido el resultado directo de la subducción. Vamos a ir cerrando ya. ¿Cómo es que Antamina se convierte en un depósito enorme? Tenemos la preparación estructural, que es la que necesitamos. Tenemos pórfidos múltiples. Tenemos las que han sido emplazadas en secuencia durante un periodo corto de tiempo. Y ahora se puede agregar que probablemente lo que fue especial es que tenían este tipo de residencia en la corteza mayor. Más asimilación, más homogenización. También las rocas carbonatadas reactivas, que son abundantes en selendín. También la historia de levantamiento, y esa historia de levantamiento está directamente relacionada a la placa de Nazca, lo que es necesario para crear este depósito enorme que vemos el día de hoy en Antamina. Y les quiero agradecer entonces, y a todos los que vayan a Antamina les deseo lo mejor. Esperemos que vean estas rocas en persona antes de que puedan regresar. Creo que tengo todavía preguntas. Tiempo para preguntas, mejor dicho. Gracias. Thank you. Oh, did they stop it? Oh, well. Sí, muchas gracias, Stephanie. Sí, tenemos tiempo para preguntas. Con 11 fases de pórfido, imagino que hay bastantes preguntas. Ahí tenemos la primera, al lado izquierdo. Thank you very much for your presentation. Muchas gracias por la presentación. Ha sido una muy buena presentación. Tengo dos preguntas, sin embargo. La primera está relacionada a cómo determinaron exactamente la profundidad del emplazamiento del cuerpo. Creo que dijo 3.5 kilómetros. Y la segunda es que no consideraron el nivel de erosión en los Andes, porque sabes que hay una erosión antes del levantamiento. Me gustaría saber más de esto. La primera pregunta es cómo determiné la profundidad, ¿verdad? Yo pasé por alto todos los detalles de qué es lo que se tiene que hacer con las inclusiones de flujo, pero fue una presión de entrampamiento. Convertí esto en una profundidad utilizando una ecuación. Y la ecuación que yo utilicé está citada bueno, puedo dar la referencia, pero estaba justamente en la diapositiva que mostré. Es como un procedimiento estándar cuando uno trabaja con ecuaciones. Es una hoja de cálculo en Excel que nos ayuda a calcular. Bueno, es más automático. Los datos llegaron directamente de las inclusiones y simplemente se hicieron los cálculos para producir un mínimo y un máximo. Y al final lo que yo les he mostrado es simplemente un modelo. Creo que un error pudiera ser más o menos de 1 kilómetro, el margen de error. Hay mucho de considerar ahí, y lo que se necesita hacer probablemente en esta área es, bueno, yo lo he tratado de hacer en mi investigación. Hay muchas cosas que no les mostré hoy por falta de tiempo, pero básicamente la historia de levantamiento de esa área exactamente sería un punto de dato muy importante para ayudar a tener un mejor estimado de la profundidad.
y lo que ha sucedido a nivel local. Sí, hay mucho error que puede o que debe considerarse, pero al final es un modelo que creo nos lleva en la dirección correcta. No sé si respondí. Sí, creo que sí. Por allá. Thank you, Stephanie. Muchas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias por esta presentación. Creo que, Larry, sí entiendo las diapositivas. Yo trabajo en el área local. ¿Hay algún bloque de fallas que se haya preservado en las porciones? En el norte yo sí he trabajado en un entorno epitermal. Me pregunto si hay preservación de este material y cómo se ve la alteración relacionada a ese sistema de pórfido y skarn. Es una buena pregunta, Jeff. Quiero decir que sí, pero finalmente lo que voy a tener que hacer es acudir a alguno de mis colegas que han pasado más tiempo en el campo, un poco más lejos de Antamina. Para mí fue andesita, pero mi tendencia sería decir que sí en base a los tipos de muestras que ellos traían y al mapeo que yo he visto. Pero puedo responderte luego. Voy a conversar con ellos luego de la pausa y te daré una respuesta más específica. ¿Cómo espero que se vean? ¿A los volcánicos te refieres? En la alteración. Bueno, creo que esto depende de la proximidad y esperaría... No me acuerdo la palabra, dice. Un epídota de clorita. Creo que esto ya lo hemos visto en el distrito. Hay evidencia, por lo menos, de un calentamiento a baja temperatura. Y tal vez, no sé, también puede haber alguna otra firma o una asignatura. Has mostrado esas inclusiones hipersalinas. Y ciertamente a una presión de 1 kilobar. Sí, creo que era 1 kilobar. Es difícil resolver directamente de una magma. Se requiere separación de vapor, determinar las inclusiones. Y como mencioné el otro día, este vapor se tiene que ir hacia arriba. Y por lo general se condensa. Esperarías ver equivalentes de caliza en la litocapa. En este tipo de sistema, pienso que experimentalmente sí parece razonable. Yeah. Sí, parece completamente razonable. Antonio Rivas. Stephanie, nada, es una pregunta solo. ¿En Antamina el mineral es 100% del skarn o también va a la planta, está por encima del cutoff, también va a la planta algo que sea pórfido? O sea, skarn me refiero, el endoskarn y el exoskarn, o también algunos de esos pórfidos llevan suficiente mineral para ser, suficiente cobre para ser parte del mineral, o es exclusivamente el skarn. En inglés, sorry. por favor. Sorry. The ore that goes to the ore versus barren. Está repitiendo la pregunta en inglés. Bueno, espero que sea alguien aquí que pueda responder eso. Yo diría, en base a mis observaciones de campo, que hay bastante mineralización en esos pórfidos, como para enviarlo como parte del mineral. Pero Antamina tiene muchos tipos de mineral, así que también yo tengo curiosidad por saber cuáles son. Linda presentación. En la relación pórfido y skarn y las leyes de uno y otro. Si no alguien tiene alguna otra pregunta, tenemos un poquito más de tiempo, creo.
una o dos preguntas allá al fondo. Warren. Hi, Stephanie. Love the talk. But I tend to assume... Me encanté tu charla. Yo intento asociar estas cosas con diques de pórfidos y de las venas, empujando el plutón hacia abajo. ¿Por qué los pones hasta arriba? Y sobre todo se basa en las observaciones de campo. Lo que estamos viendo aquí, las texturas, cuando uno las mira en términos de contexto espacial del resto del yacimiento, están más cerca a la parte superior del sistema y también en base a el trabajo de autores anteriores, Lawrence, Sinclair, que se fijaron en esto. Y es la parte del concurso que estoy viendo, las características. De hecho, en Antamina, eso lo que se indica es que es la parte superior del sistema. Así que estoy pensando en ellos en términos, tenemos los fluidos que se disuelven del magma, y esto va subiendo hacia la superficie. Tenemos la roca creando los sellos y la presión que causa que estas pequeñas explosiones y fluidos que escapan, y el proceso se va repitiendo, y todo está ocurriendo en la parte superior de todo ese sistema hacia donde están solviéndose los fluidos. Así que esa es la forma en que yo lo visualizo. Or I'll be around after lunch. Voy a estar por acá luego del almuerzo. Felicitaciones, Stephanie, me gustó mucho. Me estaba preguntando, para la imagen general, hablaste bastantes de muy buenas observaciones y anoté las relaciones atravesadas en la relación con el mármol y en las zonas de skarn. Me estaba preguntando si hay una imagen estructural de las capas en las calizas, en las alteraciones en el yacimiento en general. Es una característica estructural. Sí, eso ha sido un problema porque la complejidad estructural algunas veces ven que estas se repiten, y también las formaciones realmente que no hay muchas comparaciones con respecto a los lechos que comparados al Lending. En el documento hablamos un poco sobre las diferencias, y en la información de Celendín en particular podemos ver las capas. En términos de orientación tendría que mirarlo, buscarlo. En este momento estaría adivinando, tratando de recordar qué fue, pero sí vemos una diferencia. Si solo la podemos ver, si hay unas capas, unas orientaciones estructurales mirando Celendín, y aún eso es complicado, porque hay la complejidad estructural, hay una serie de otras cosas y múltiples episodios. Hay muchos de esos, en gran medida ha obliterado en la vecindad de la mina, que es donde hice mi investigación. Me imagino, si pueden buscar, empezar distal y luego ir trabajando, acercándose a la mina. Por tu conocimiento.